Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Amén. La verdad, siempre les digo, bueno, a todos, que estar acá es un privilegio. Señor. Estar acá es algo que no merecemos porque somos justos, porque aún somos pecadores. Amén. Pero sabemos algo, estimados hermanos, que siendo, a pesar de las cosas, o infieles, o a pesar de las cosas que nosotros cometamos, Dios tiene misericordia con nosotros. Amén. Y debemos aprovechar cada una de las oportunidades que Dios nos da. Porque ¿saben qué? Dios nos bendice de una manera increíble. Amén. A pesar de las cosas que han pasado en diferentes países, terremotos, huracanes, deslaves, Dios nos tiene acá con vida. Gloria a Dios. Por esa razón, Dios no tiene límite de bendecirte, estimado hermano, que Dios no tiene límite. Sí, Señor. El límite lo ponemos nosotros. Así es. ¿Por qué razón? Porque no queremos venir a los cultos. Otra razón, porque no le creemos a Dios. Así es. No creemos en sus maravillas, no creemos en su verdadero amor y cómo nos sostiene. Sí. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, quizás nosotros no podemos entender la mente de Dios, pero Dios nos ama con un amor enorme, estimado hermano. Amén. Él nos quiere tener con bien. ¿Acaso ustedes que son padres, ustedes no quieren ver a sus hijos bien? Amén. Así mismo nuestro Dios quiere vernos bien en todo Así es. momento. Gloria a Jesús. Por esa razón, leamos Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Póngase de pie. Aleluya. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. El tema de esta noche se llama ceguera espiritual. Aleluya. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Antes de orar, le pido que me ayude a orar por una persona que nos escribió en Facebook, creyendo ella, de mí no salió la palabra, creyendo ella que si Dios le da la oportunidad para que sea fértil, ella va a celebrar un culto de acción de gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, así mismo, pedimos por esa muchacha que Dios le dé la oportunidad, Así le es. dé la fertilidad, y pidamos también por la palabra de Dios que Dios nos hable. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta hora pedimos, Dios, por esa muchacha. Pedimos que ahora esa muchacha nos sea, Dios, creyendo en tu palabra, Señor, que tú hagas en la obra, Padre bendito, Dios, nos trabaja. Saben, estimados hermanos, cuando una persona escribe o
se rinde a los pies de Dios creyendo que solamente Dios puede hacer la obra, Dios hace la obra. Amén. Cuando una persona tiene fe y declara que Dios le va a dar la oportunidad de ese milagro, Dios lo hace. Así es. El problema es que nosotros no tenemos esa convicción, o sí la tenemos, pero a veces se nos olvida que tenemos la fe y tenemos la autoridad de creer en Dios, que Dios va a hacer las obras. A veces confiamos por nuestras propias fuerzas, a veces creemos que por nuestras propias decisiones o por nuestras propias acciones vamos a salir adelante, pero déjame decirte que Dios tiene la autoridad y tiene la oportunidad para poderte bendecir. Amén. El problema es que la iglesia hoy en día tiene una ceguera espiritual, no avanza como tiene que avanzar. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha iglesia cristiana evangélica, pasa por costumbre que están los anuncios o cualquier cosa que la iglesia esté en dichas actividades. No quieren participar en las actividades que Dios ha puesto para que su pueblo se goce, Cierto. para que aprenda, Aleluya. para que se fortalezca. El problema es que nosotros, como iglesia cristiana evangélica, debemos de fortalecernos a diario. Porque si nosotros nos fortalecemos, estimados hermanos, no habrá saeta, no habrá ni una palabra que pueda hacer frente con el cristiano evangélico. Aleluya. Si bien es cierto, quizás va a doler alguna palabra que de tu prójimo venga o de tu jefe, porque duele. Pero séame sinceros, estimados hermanos, que si nosotros tenemos a Dios, vamos a seguir adelante. Amén. Así es. La iglesia promedio, no digo la iglesia cristiana evangélica, la iglesia promedio, aquella iglesia que no quiere caminar en el camino de Dios, esa persona se está perdiendo. ¿Cuántos valores cristianos se han perdido de muchas iglesias, estimados hermanos? Muchos valores cristianos se han perdido. Ya muchas veces ya no tienen la doctrina que se tiene que predicar en el evangelio. Además de ello, se suben como si fuera una fiesta, con calzoneta. La verdad, eso no es una fiesta. En que subirse así con camisas de Halloween, camisas de anime o cualquier cosa. Realmente, eso es una herejía. Así es. Porque no tenemos, esta es una casa de orden, y lo hemos dicho siempre. Aquí se respeta la palabra de Dios, aquí venimos a glorificar a Dios, y no venimos a hacer ningún espectáculo. Aleluya. El problema es que la iglesia ahora en día tiene una ceguera espiritual, cree en su opinión y quiere actuar como ellos quieren actuar. Así es. Por eso que la iglesia se está perdiendo. Porque nosotros no respetamos los valores cristianos. Y uno de los valores que debemos de respetar, que nosotros debemos inquirir en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sumergir en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender en la palabra de Dios. Amén. No hay otra cosa. Porque pueden haber muchos cursos. Porque en la web usted puede encontrar muchos cursos de superación personal o cualquier cosa que usted puede encontrar. Pero algo te puedo decir. Si bien es cierto, es bueno y necesario prepararse terrenalmente, pero es bueno también prepararse espiritualmente. Aleluya. El problema cotidiano que sucede en la iglesia, se nos ha olvidado la preparación cristiana. Así es. Se nos ha olvidado que debemos de prepararnos. Si yo vengo todos los días con el mensaje ceguera espiritual, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5, usted se va a aburrir, porque voy a decir lo mismo. El problema ahora en día que sucede en la iglesia se está acomodando. No viene con ese deseo de querer alabar a Dios, no viene con ese deseo de querer adquirir la palabra de Dios. El problema es que nosotros queremos escuchar palabras bonitas. Y sí, realmente, las palabras bonitas nos ayudan a poder fortalecernos. Pero también el consejo de exhortación nos ayuda a poder tener una vida en santidad, una vida en fortaleza en Dios. Pero la iglesia ahora en día quiere seguir viviendo en una ceguera espiritual, basado en los consejos del otro, porque el otro quiere mantenerlos inertes. ¿Cuántos de los que están acá han dejado de ayudar? No me lo digan. Ustedes no sabrán la comunión con Dios que usted tenga. Aleluya. Lo que pasa, estimado hermano, es que si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, nosotros no vamos a poder ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si bien es cierto, además de la visión que Dios tiene en nuestra vida, Él quiere un caminar recto. ¿Por qué mucha gente se aparta de parte de Dios? ¿O por qué mucha gente actúa como una bestia? Es porque no ha conocido a Dios. ¿O porque es apartado de Dios? Hay mucha gente ahora en día que tiene una ceguera tan espiritual en su vida que nada le hace reaccionar. No sé si usted ha visto a personas que nada le hace reaccionar en su vida, que no se conmueve con nada. La verdad es lo que pasa, estimado hermano, es que esa ceguera espiritual viene fuerte.
El problema es que nosotros los cristianos evangélicos muchas veces no confiamos. Porque yo oré ahora, mañana no debo de orar, yo estoy fortalecido. Porque yo ayuné esta semana, yo ya tengo la fortaleza de Dios. Y ya la otra semana lo tengo ganado por todo. No, hermano, no es así. El problema es que nosotros debemos de fortalecernos no solamente el lunes, no solamente el martes, como dice la alabanza, no solamente el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Tengo que fortalecerme el resto del año. Aleluya. Pero nosotros, así como la planta, si usted quiere que la planta crezca, esa planta tiene que regarla. Pero si esa planta no es regada con agua, nosotros, o las plantas no crecen. Así es. Queremos crecer como cristianos evangélicos. Ya es tiempo que nosotros entendamos que la buena palabra de Dios viene de la Biblia. Así es. No de los consejos baratos que te quieren decir de muchas religiones. Así es, Señor. Uno de los peores flagelos que puede padecer una persona, no importa el título, que puedas tener la peor de las discapacidades espirituales, y es carecer de la vista espiritual, estimados hermanos. El carecer de la vista espiritual es de no ver la obra de lo que Dios hace en nuestra vida. Muchas personas, a pesar de que Dios hace muchos milagros sobre su vida, no reaccionan. No ven que realmente Dios está orando. No ven que la voz de Dios está hablando sobre su vida. Pareciera que realmente Dios no está hablando sobre su vida. Y muchas veces decimos, es que Dios no me habla, Dios no me contesta, es que realmente no tenemos esa comunión con Dios. No vemos porque tenemos esa ceguera espiritual. Sí, así es. Por eso que en la iglesia no tenemos esa confianza. Yo antiguamente yo decía, Señor, quizás yo no te pido muchas cosas materiales porque pienso que te vas a enojar conmigo. Pero realmente era erróneo mi pensamiento. Así es. A lo que voy, estimado hermano, usted como habla con su papá, Padre mío, vengo de la tierra, del no sé qué. Usted no habla así con su papá, ¿sí? No. Usted habla, papi, o la palabra secreta que todos lo utilizamos, los hijos, papi, papito lindo. Ajá. O tenemos algún diminutivo acerca de nuestros papás, le llamamos por un nombre específico. Así es. Pero lo que voy, cuando nosotros hablamos, le hablamos con sinceridad. Así es. Le hablamos que realmente le necesitamos. Sí. Pero muchas veces tenemos somos colmidos. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces para otras cosas sí somos buenas, pero no para hablar con Dios. Aleluya. Debemos de tener una buena comunicación con Dios. Amén. Hay gente ya afuera, estimado hermano, anda con sus palabrotas y comienza a decir grandes palabras. Pero nosotros muchas veces tenemos esa manera de actuar. No tenemos esa comunión con Dios. Si esas personas, nosotros, aquellos que han ido a un estadio, gritan, celebran, y nosotros que venimos a la iglesia de Dios, no cantamos, no gritamos, no celebramos. ¿Qué es lo que pasa, estimado hermano? ¿Acaso no tenemos un Dios todopoderoso, un Rey de reyes y Señor de señores? Un Dios que traspasa cualquier cosa, estimado hermano, no podrá nadie contra Él, porque es el Dios todopoderoso. Amén. Aleluya. En la antigüedad, si ustedes ven, hubo una ocasión donde le dice, ¿quién es ese? Ese es al Dios no conocido. Aleluya. Estimado hermano, a nosotros ahora se nos ha revelado el Dios que no conocíamos, porque muchas veces no lo conocíamos, Sí. pero ahora sí le conocemos. Quizás no lo hemos visto directamente cara a cara, pero no me dejan mentir que tú lo has sentido. Aleluya. Tú has sentido no solamente las caricias, tú has sentido el hablar Amén, así es. en tu vida. Por esa razón nosotros ya no tenemos esa misma manera de actuar. Nosotros tenemos una nueva vista, un nuevo conocimiento de parte de Dios. Así es. Pero ¿por qué seguimos actuando como actuamos? ¿Por qué dejamos a un lado de Dios? ¿Por qué dejamos la conversación a un lado de Dios? ¿Por qué más aún dejamos que Dios esté hablando como si no le tuviéramos que escuchar a Él? Y prestamos oídos sordos porque no tenemos necesidad de escucharlo. La pobreza espiritual llega cuando uno se aparta de Dios. Así es. Es una pobreza tan espiritual. Yo he visto muchos amigos cristianos que yo anteriormente los conocía y se le habla la palabra de Dios, no sienten nada, son vacíos, son huecos, realmente no tienen nada, tienen un vacío espiritual sobre su vida. Esa razón, estimado hermano, se convierte en una pobreza espiritual porque ellos han menguado en incluir las escrituras.
Iglesia estimada, es necesario que nosotros entendamos que debemos de actuar. No debemos de quedarnos afuera del Evangelio. Porque si tú te quedas afuera del Evangelio, no te espera nada bueno. No te espera la salvación si tú te apartas de Dios. Así es. La salvación solamente está en Dios. Si tú estás directamente, porque dice Mateo, hasta el que persevera, alcanzará la salvación. Así es. Estimado hermano, este no es un juego que venimos de martes a jueves, de sábado y domingo, solamente por llenar una silla, o solo por llenar nuestras convicciones, solo porque queremos una bendición. Este no es un juego, es una realidad, que Jesucristo viene, estimado Amén, hermano, así por es. más razón que puedan implementar el enemigo. Jesucristo viene por su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo viene a salvarnos. Pero para nosotros, los hijos de Dios, nosotros no debemos de tener una pobreza espiritual. Es también debemos de tener una riqueza espiritual. Nosotros debemos tener una riqueza espiritual sabiendo que Él es Dios y justo. Amén. Para salvar nuestra Así vida. es, así es. Pero muchas veces nuestros afanes nos cambian el seguir o el servicio de Dios. Así es. ¿Por qué razón? Porque quieras o no, todas las personas tienen que trabajar para poder sustentar su vida diaria. Pero más aún, para completar las horas extras, para poder completar algo que, alguna necesidad. A lo que voy, muchas veces sustituimos a Dios por cosas que no deben de sustituirse. Se lo pongo en ejemplo. Si bien es cierto, tenemos derecho, porque todos tenemos derecho de ir a la playa cada cierto tiempo, tenemos derecho a ir a la piscina, tenemos derecho. El problema es que sustituimos lo de Dios por divertirnos nosotros. Así es. Y dejamos a un lado lo que Dios quería. Miren, estimado hermano, Dios es tan precioso que quizás ese martes, o ese jueves, o ese sábado, Dios te quería dar la bendición. Aleluya. El problema es que nosotros, es que ahora no necesito porque tú sabes que me tengo que divertir. Es que nosotros nos anteponemos. El problema de la iglesia es que al anteponerse primero, las cosas no van a salir bien. Si tú pones a Dios en primer lugar, las cosas sí van a salir bien. Así Las es. cosas van a salir adelante. Aleluya. Pero anteponerse ante la obra de Dios no va a salir bien. Aleluya. Además, estimado hermano, la iglesia ha perdido el enfoque. El enfoque de querer alabar a Dios. Muchos ya no tienen ese deseo de alabar a Dios. ¿Por qué razón, estimado hermano? Por problemas económicos, por situaciones de peleas o cualquier cosa que puedan acontecer a la vida diaria. Pero lo que pasa que tenemos, muchas veces nos acomodamos como iglesia. Si bien es cierto, debemos de orar, pero la oración tiene que tener poder. Pero ¿por qué no ejercemos que la oración declaramos con fe que Dios va a hacer la obra? Aleluya. Pero que esa fe no tenemos, la sustituimos por otra cosa, por miedo a lo que suceda. Si Dios no me da la bendición, entonces, ¿qué va a pasar? El miedo no tiene que reinar sobre esa oración. Tú tienes que creer a Dios que Dios va a hacer la obra. Amén, amén. Pero, ¿sabes? La iglesia debe de avanzar, no se tiene que quedar inerte. Si bien es cierto, tenemos los cultos martes, jueves y sábado y domingo, pero no se te permite a ti eludir los días lunes, miércoles, viernes y sábado. A lo que me quiero referir, que no se te ha permitido bajar los brazos en esos días. No se te ha permitido dejar de orar en esos días. No se te ha permitido dejar de ayunar. No se te ha permitido vigilar. No se te ha permitido escuchar la palabra de Dios. Apareciera a nosotros que nosotros tenemos permiso para poder del martes, jueves o domingo, por los hombres que no vienen los sábados, tenemos el derecho de poder hacer todas las cosas a nuestra manera. No es así, iglesia. Todos los días debemos de tener una comunión y una santidad para poder agradar a Dios. Porque solamente así vamos a poder entrar al cielo. Así es. Porque debemos de procurar que nuestra alma, menguar nuestra carne, menguar nuestra manera de actuar, para que Dios reine en nuestra vida. Aleluya. ¿O acaso usted se siente molesto porque Dios reine en su vida? ¿Verdad que no? Es una maravilla que Dios reine en mi vida. Es una maravilla que Dios me permita ver las maravillas de Dios cada día. Gloria. Pero nosotros tenemos un corazón muchas veces enojado, frustrado.
Si bien es cierto, problemas pueden haber, pero tu corazón no tiene que estar arriba de todos los problemas. Tu corazón tiene que estar sobre Dios, en Dios en todo momento. Pero si tus problemas reinan sobre tu vida, tu corazón se va en angustia. ¿Cuántas personas enfermas, estimados hermanos, por estrés, por cualquier enfermedad que pueda ocurrirle? Por aquella persona, que no puedo pagar esto, que no voy a hacer lo otro. Esa persona vive en estrés. Y hay personas que padecen de enfermedades horribles a través del estrés. Estimado hermano, el estrés es peligroso. Por esa razón, si usted quiere tener una vida consagrada a Dios, busque de Dios. Amén. En cierta ocasión yo trabajé en un restaurante, me hicieron trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche por un mes y venía a la casa a las 3 de la mañana. Me sentí bastante agotado. El mismo estrés me causó que yo no podía respirar bien, paré al seguro 15 días, fue horrible. Estimado hermano, no permitas que el estrés te agobie, no permitas que los problemas te absorban. No permitas que el enemigo acabe la felicidad en tu vida. No permitas que el corazón de Dios se acabe en tu vida. Aleluya. Permite que Dios siempre esté en tu vida. Amén. En todo momento. No partes de Dios en tu vida. Si bien es cierto, Estados Unidos se confabuló para poder crecer directamente en Dios. Pero después dejó a un lado a Dios. Lo sacó de sus templos. Y ahora ya no se ha permitido hablar, porque si ustedes ven, ya no se ha permitido hablar de Cristo en ningún colegio, escuela o lugar cristiano. Pero sí se permite hablar cosas satánicas en las escuelas, en los colegios. Sí se permite hablar de la LGTB o cualquier indicio de cosas de negar directamente el Evangelio, porque Dios hizo al hombre y la mujer. Lo que pasa, estimado hermano, que cuando tú eres ciego espiritualmente, las cosas te van a valer. Vas a pasar inerte ante las cosas que pasan. Bueno, un hombre se besa con otro hombre, es normal. Una mujer se besa con otra mujer, es normal. Eso es normal, estimado hermano. Lo que pasa es que tú te estás cegando espiritualmente, porque tú no estás buscando a Dios. Por esa razón ya no tienes esa necesidad de alabar a Dios. ¿Por qué la iglesia no tiene esa necesidad de querer cantar con el corazón? Porque se ha nublado la vista. Cuando la iglesia se nubla la vista, pierde el sentido, pierde el enfoque, ya no sabe a dónde dirigirse. Porque antiguamente, estimado hermano, mucha iglesia que se ha perdido ahora y ya no vienen los cultos, ¿a dónde se dirigen? No se dirige acá, porque perdió su norte, perdió el lugar donde tenía que venir. Ahora se dirige a los caminos que el enemigo los manda. Así es. Porque es un corazón apartado de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, dice el Salmo, capítulo 32. Salmo, capítulo 32. Salmo, capítulo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, y no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, nos acercan a ti. Entendamos algo que Dios nos hace entender. Dios abre el entendimiento al ser humano, porque antiguamente ustedes sabían del pecado, ¿verdad? Que no, nadie lo sabía. Todos actuamos de una manera normal, como si las cosas fueran normales. Pero una vez que nosotros venimos al Evangelio, la realidad se nos abrió. Dios abrió nuestro corazón, Dios abrió nuestra mente. Y ahora sabemos que si nosotros pecamos, nos vamos a condenar y nos vamos a ir al infierno. Pero si nosotros actuamos de una manera indiferente con Dios, nosotros no vamos a prosperar, nosotros no vamos a salir adelante. Actúe de manera diferente con Dios, verá cómo le va a ir mal. Así está actuando mucha iglesia ahora, con esa ceguera espiritual. Le está yendo mal en sus condiciones económicas, le está yendo mal en su vida matrimonial, le está yendo mal con sus hijos y sus hijas. Nosotros no debemos de actuar de esa manera. Nosotros debemos mantenernos directamente con Dios y debemos de dejar a un lado la ceguera espiritual, porque nosotros tenemos los ojos abiertos de parte de Dios. Y debemos de despojarnos de todo
de todo que nos asedia. Si tenemos relaciones o amigos que son tóxicos, porque han escuchado esa palabra tóxica, la toxicidad. Si tenemos amigos que nos separan de parte de Dios o nos dan consejos malos, porque hay amigos que nos dan consejos malos. Tómate una cerveza, no pasa nada. Con 3, queda solucionado tu problema. Es horrible, estimado hermano, que hay iglesia que tiene esa convicción. Iglesia o cristianos que toman. No, estimado hermano, cuando un cristiano evangélico es cambiado por completo, esa persona no toma. Amén. Los vicios, todas las cosas se acabaron, todas las cosas son nuevas. Gloria a Dios. Entonces se aparta directamente del enemigo y se incluye en Dios. Aleluya. Entonces no podemos esperar inmóviles a que Dios haga algo en nuestras vidas si nosotros no hemos rendido en la oración. Estimado hermano, queremos que Dios haga promesas o bendiciones en nuestra vida, pero si nosotros nos quedamos inmóviles, la promesa de Dios no va a venir sola, hermano. Dios no va a obrar como quiera obrar en tu vida si nosotros no tenemos esa oración y no somos fervientes en la fe, no veremos nada. Es necesario que nosotros tengamos a cuentas con Dios y estar continuamente creciendo en la palabra de Dios. Por lo cual la palabra nos dice que debemos de erradicar todo lo que nos separa de Dios. Leamos el versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Todo. Sí, realmente es bastante difícil de hablar acerca de ello, pero es todo aquello que tú sabes bien que te va a separar de Dios, quítalo, porque es necesario que nosotros estemos en comunión con Dios. Amén, aleluya. Yo antiguamente, bueno, como loco quizás, escuchaba las canciones de hard house y electrónica y todo eso cuando no era cristiano. Yo me divertía. Pero cuando entré a la iglesia cristiana evangélica, cuando me convertí, tuve que despojarme de todo eso para que Dios hiciera la obra en mi vida. Esas canciones para mí eran canciones, pero realmente afectaban mi vida. Me estaba conduciendo a una vida de fracaso, una vida sin Cristo. Así es, amén. Estimado hermano, hay una alabanza de Yom Kippur, alma al abismo. ¿Cuánta gente hoy en día se dirige al abismo? Demasiadas, estimado hermano. Demasiadas. Y es horrible pensar que la iglesia se está muriendo sin Cristo Jesús. Aleluya. Es horrible pensar que nosotros muchas veces debemos o tenemos que tener esa cualidad de vivir una vida en santidad, pero muchas veces no lo hacemos y estamos cayendo al abismo espiritual. Es terrible. Pero pensar en eso muchas veces no lo hacemos porque pensamos que las cosas estamos bien. Estimado hermano, si tú estás mal en el Señor, estás mal en el Señor. Pero si tú estás bien en el Señor, tú estás bien en el Señor. Aleluya. Por lo cual no podemos pretender que los hermanos hagan las cosas por nosotros. Si nosotros tenemos problemas, para cualquier problema que podamos tener, oremos. Si bien es cierto, usted puede acudir a un hermano para que ore con usted, sí lo puede hacer. Pero si tú tienes el mismo Dios, ¿por qué no acudimos? ¿Por qué no acudimos al mismo Dios? ¿Será que Dios no te va a responder a ti? ¿Será que Dios tiene mejor condición para con este o con el otro? ¿Verdad que no? Dios ama a sus hijos. Y le dice la palabra, Dios ama a sus hijos. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y Dios te escucha a ti. Amén. Es más, si se han preguntado, es una cualidad enorme. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos hablando con Dios? Estamos diciendo, Dios obra. Y escucha todo. Y lo reconoce. Ah, no, este es Oscar, este es Luis, este es José. Dios es maravilloso, Señor hermano. Sabe reconocer a sus hijos. Entonces, si sabe reconocer a sus hijos, debemos entender que la oración es algo fundamental para el cristiano evangélico. Amén. No podemos, escúchenlo bien, no podemos seguir manteniendo una vida no consagrada a Dios. Debemos mantener una vida consagrada a Dios. Así es. Una vida con propósito en Dios.
y no debemos dejar una relación con Dios. No debemos dejar a nuestro amigo. No debemos de dejar a Jesús sobre nuestra vida. Aleluya. Porque Dios es frecuente y no debemos olvidar también la voz de Dios. Que frecuentemente Dios nos habla con un amor eterno. Dios presente todos los días, de lunes a domingo. Esa voz gloriosa te está hablando, te está diciendo: ánimo, hijo, que todas las cosas van a salir bien, siempre y cuando te mantengas firme en la fe. Pero nosotros no debemos de dejar a un lado que la voz de Dios es el eco, estimado hermano. Es un eco precioso que pasa todo lugar y no tiene una frontera, porque Dios es maravilloso. No podemos pasar por alto también la bondad de Dios. La bondad de Dios es maravillosa. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder alabar a Dios. Y muchos quizás no tienen, porque están enfermos de cáncer de la garganta o porque están enfermos de cualquier enfermedad. Pero no olvidemos que la bondad de Dios estuvo contigo todos los días. Si la enfermedad llegó, no significa que Dios se apartó de ti. Significa que Dios está más contigo, porque te va a ayudar a salir adelante. Así es. Y algo que pasa, estimado hermano, no supongas que el futuro humano se le escapó de la mano de Dios. No supongas eso, porque el futuro humano no es algo que se le escapa de la mano de Dios. Así es. Porque Dios tiene todas las cosas con cuidado. Así es. Muchas veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Dios ya no quiere conmigo, ya no me habla. Ya no me habla directamente en profecía, es que ya no le escucho en alabanza. Es que no, estimado hermano, Dios quiere darte la respuesta. El problema es que nosotros tomamos malas decisiones y también que nosotros no nos comunicamos con Dios. Es una línea directa, porque para poder hablar directamente a Estados Unidos o otra frontera, una línea de cobro, pero cuando hablamos directamente a Dios, te sale gratis, estimado hermano. No genera impuestos, no genera cualquier divisa monetaria sobre tu vida. Es un tiempo glorioso, un tiempo que tienes que aprovecharlo. Uno me deja mentir, cuando pasa con su amigo o con su amiga, se divierte. Es divertido pasar un tiempo con un amigo. Cuán grande es Dios, que es su amigo. ¿Por qué no va a disfrutar ese tiempo? ¿Por qué no vamos a disfrutar estar con papá esa noche, ese día, el lugar de trabajo? ¿Por qué no vamos a disfrutar a papá? Estimado hermano, no trate de ayudarle a Dios. Dios tiene el control sobre su vida. En Mateo capítulo 6, versículo 8 dice: mira, lo buscamos. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 8 dice: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es que Dios sabe lo que tenéis necesidad. No falta que digas, que Dios no sabe lo que yo estoy pasando ahora. Dios sabe lo que pasa, que Dios quiere obrar cuando tú le pidas el favor de Dios. Dios va a obrar en tu vida. Pero puede ser que se demore, ¿sí? Puede ser que sienta que se demore, pero Él siempre estará atento a escuchar. Así es. Él siempre estará atento para bendecirte. Gloria a Dios. Por esa razón, estimados hermanos, debemos de correr con paciencia. El Evangelio se trata de, no sé, como la tortuguita, ¿verdad? No sé cómo se llama el cuento, el liebre y la tortuguita. La tortuguita iba despacio, Así el es. liebre iba rápido, pero después la tortuga llega al final. Se confió la liebre. Se confió en el liebre. Sí. Lo que pasa, estimado hermano, es lo siguiente: que nosotros queremos abarcar tantas cosas. Que yo quiero hacer esto, yo voy a ser ministro de la masa, yo voy a ser predicador, que yo voy a ser cantante, que yo voy a hacer todo. Tranquilo, para todo el tiempo. Amén. Amén. Porque así pasa cuando venimos a la presencia de Dios. Queremos hacer todo, que queremos predicar a todo el pasaje altaricio y de repente lo que pasa, se apagó una llama. Oye, no teníamos ese deseo. No me dejan mentir, porque muchos teníamos ese deseo de querer predicar a las naciones. Queremos ser evangelistas, queremos ser profetas, queremos ser de todo.
Pero ahora no tenemos esa convicción. Aleluya. ¿Y por qué la perdemos? Porque no mantenemos la comunicación con Dios. Cuando hemos perdido la vida espiritual, nuestra carrera en la fe se hace una carrera sin propósitos. Para la persona que no tiene propósitos en la vida, es una vida sin victoria, sin nada, sin éxitos. Pero para la persona que tiene pensamientos o metas o objetivos, esa persona tiene éxito en su vida. Así es, Lord. El cristiano evangélico debe tener metas. Una de las metas que debe tener es alcanzar el cielo. Amén. Otra de las metas que debe tener el cristiano evangélico, alcanzar coronas. Otra de las metas de tener una mejor convicción. Así Yo es. se lo he dicho. En las clases de inglés se me dice cada rato, ¿cuál es su meta en este mes? No, que me voy a aprender los verbos, el pasado, presente. No, estimado hermano, debemos tener metas. Así es. En este mes hay que hacer una meta en el Señor. Aleluya. Yo voy a leer Génesis y me lo voy a leer completo, pero yo lo voy a leer. Tengamos metas en el Evangelio. Es que yo quiero cantar, ensayes, hermano, prepárese, ya se lo dije. La iglesia debe de prepararse, no tiene que repetir la misma alabanza, no tiene que tener algo, porque hay alabanzas, hay demasiadas. Y para cantarle a Dios, muchas. Sí, Señor. Pero cuando tú te dejas, bueno, el Señor tiempo y sabe que de todo lo que preparé, déjame que nada, pero saben, a lo que voy, es que Dios habla conforme a su palabra. Amén, amén, así es. Cuando tú dejas de ejercer cualquier disciplina, estimado hermano, ¿qué es lo que pasa? Dejas de estudiar. Bueno, a mí me pasó, yo dejé de estudiar los casos de álgebra. Voy ahora a intentar hacer, no lo voy a entender porque dejé de practicarlo. Así es. Hay una enfermedad que se llama atrofia muscular y esa es por la inactividad del cuerpo. Cuando una persona está sentada constantemente porque su trabajo lo ejerce y no se mueve, esa persona se atrofia el músculo. Así es. Asimismo, estimado hermano, si usted no ejerce directamente la profesión y el evangelio, no ora, no ayuna, no vigila y no viene a los cultos, no me crea que usted va a venir fuerte en el Señor. Cualquier enemigo que pase ahí le va a tener una piedra. ¡Ay, santo! ¿Saben? Una vez un siervo me dijo a mí, me prendió un tronco y yo no le creí. Tronco le llamamos para el buen salvadoreño que está escuchando a un golpe. Realmente yo llegué a evangelizar a una persona y me tiró un golpe. Pero en ese golpe yo no me lo quise esquivar. Yo me caí en ese momento. Se lo digo, no me lo quise esquivar. De repente me caí porque cuando vi la mano, ¿verdad? Hacia mí, me caí. Pero realmente Dios me protegió. Claro. No dejó que realmente el enemigo utilizara a esa persona para que me golpeara a mí. El problema, iglesia, que debemos de correr la carrera con paciencia. Con paciencia significa que seas perezoso. Con paciencia significa que debes de tener con cuidado las cosas que tú haces. Cómo te mueves en el Evangelio, qué haces en el Evangelio, cómo oras a Dios y cómo quieres que Dios obre en tu vida. Mientras nos apartamos de Dios y la oración de nuestra vida, comenzará a nublarse todo nuestro entorno. ¿Qué pasa, estimado hermano, cuando usted ya no ora? Usted ya no se siente feliz, se enfría. Y he escuchado de muchas personas evangélicas que se han apartado de Dios y dicen lo siguiente: ¿cómo extraño que Dios me ama? ¿Cómo extraño que Dios haga algo en mí? Y yo no lo escucho, yo no sé si Dios tiene misericordia de mí. Es que Dios siempre tiene misericordia. Ya se lo dije, su voz está presente todos los días de los 365 días. Sí, es. Está presente, estimado. Claro, El problema aleluya. es que nosotros no activamos nuestros oídos espirituales. Amén. Nosotros no activamos nuestra vida espiritual. Nosotros no caminamos como debemos de caminar. Y por esa razón la iglesia sigue en ceguera espiritual. El tener un corazón duro, estimado hermano, es tener un corazón que nada lo molesta. Está todo tranquilo. Una persona enojada, una persona frustrada. Mucha gente frustrada hay ahora en día. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen a Dios. Y hay algo curioso, que en el continente asiático el éxito es algo muy sobrevalorado. Pongámoslo de esta manera. La persona, o el coreano, o el japonés, logra su carrera, logra el éxito. Y para la persona latinoamericana, alcanzar el éxito es bastante difícil.
por la misma cuestión económica, los trabajos. Ustedes saben que vivimos en una realidad bastante difícil. Los que quieren entrar a un trabajo le dicen: quiero 32 años de experiencia. Tengo 16. ¿Cómo voy a cumplir tener 32 años? Es que realmente es una bobada. Lo que quiero decir, esas personas asiáticos alcanzan su meta. ¿Saben lo que pasa después? Como ya alcanzaron su meta, ellos se quieren suicidar. Sí. Y es la tasa más grande en los países asiáticos por alcanzar el éxito. Sí. Y para los norteamericanos es algo curioso. Para los norteamericanos, yo quiero tener un trabajo y quieren y luchan por alcanzarlo. Pero cuando lo alcanzan, ellos se creen grandes y todo. Pero de repente, después de terminar su carrera, ya no se sienten a gustos. A lo que voy, estimado hermano. Cualquier cosa que alcances en lo terrenal no te va a satisfacer en lo espiritual. Cualquier cosa que tú hagas directamente en lo terrenal no va a poder satisfacer en tu vida espiritual. Aleluya. Porque todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual es a Cristo. Aleluya. Y no podemos sacar a Cristo de la ecuación de nuestra vida. Así Porque es. si la persona común saca a Dios de su vida, no va a salir adelante. Sí, Señor. Puesto los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús es considerar la atención en Cristo. ¿Cuánto le ponen atención a Dios? Ahora, a su corazón. Amén, Señor. No sé, cuando uno va a un centro de estudio o a un curso, usted tiene que poner atención porque quiere aprender. Claro. Entonces, usted tiene que aprender de parte de Dios. Ponga atención al consejo, ponga atención a la Aleluya. Biblia, ponga atención a la alabanza. Sí, Señor. Porque si usted quiere aprender del maestro, quiere conocer a Dios, ponga atención. Amén. No se vaya en los Aleluya. cultos. Ponga la atención directamente puesta la mirada en Cristo Jesús. Gloria a Porque Dios. solamente así va a alcanzar la vida eterna. Amén. Mientras la ceguera espiritual esté en tu vida, no podrás apreciar la maravilla de Dios. Es cierto, hermano. Si usted realmente no esté en Dios, usted no va a apreciar la maravilla de Dios. Otra vez salió el sol. Bueno, da igual. Así son las personas que no tienen a Dios. Pero para las personas que tienen a Cristo, salió el sol. Es un nuevo día que Dios me ha dado. Gloria a Es Dios. un nuevo día que Dios me ha prosperado para que yo me Sí, levante. Señor, que pueda aleluya, hacer gloria a Dios. Pues en el estudio, la palabra de Dios nos enseña que debemos de cuidar el corazón y no caer en la trampa de llenar nuestras vidas de ansiedades o temores por las cosas materiales. En Mateo 6:34, lo habíamos dicho al principio, Dios cuida a sus hijos. Así es. Dios no se le va a escapar ni un mínimo detalle de lo que tenga necesidad. Aleluya. Dios no se le va a escapar, y eso lo tengo bien claro. El futuro humano no se le escapa la mano de Dios. Así Dios es. siempre está presente Gloria a para Dios. con tu vida. Y el Aleluya. Señor nos advierte que nosotros no debemos de desalentarnos por nada, porque si creemos en Cristo, vamos a alcanzar la vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga, estimado hermano. Aleluya.